Mateo capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, esto es una progresión, si se fija. El que no reconoce su bancarrota espiritual no puede lamentarse de nada. Y el que no se lamenta de nada no puede ser manso. Esto es importante, entender el contexto histórico, ponernos en la posición de los judíos cuando Jesús predicó esto. Cuando él dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, podemos ver cómo históricamente el pueblo de Israel es un pueblo que es azotado por sus enemigos. Si usted estudia la historia también fuera de la Biblia, se dará cuenta de cuánto han sufrido los israelitas por los enemigos. Y sabe que esto es parte del plan de Dios. Y cuando ellos son llevados al cautiverio, que usted puede ver en los profetas mayores y menores cómo profetizan acerca de que iba a venir ese castigo de parte de Dios, o esa disciplina de parte de Dios más bien, también ellos profetizan una promesa. ¿Cuál era la promesa? La restauración del reino. Y en este momento que empieza a predicar Jesús, ellos estaban siendo oprimidos por el imperio romano. Así es que imagínese cómo ellos aguardaban la venida del Mesías para que restaurara su tierra de promesa. Y cuando Jesús predica esta bienaventuranza, él dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué esperaban ellos? La restauración de su tierra. Ahora, humanamente, o el mundo, ¿quién nos enseña? ¿Quién conquista la tierra? ¿Quién puede conquistar la tierra? Los que son fuertes, los que son poderosos, los que son los vengadores, los que muestran sus capacidades. El mundo dice: cuanto más afirma una persona y manifiesta lo que es, tanto más pone en evidencia uno el poder y la capacidad que posee, y tanto más probable es que triunfe y que progrese. Eso es el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es: tienes que hacer evidente tu poder. Tienes que hacer evidente que tú eres capaz, porque eso te va a garantizar el éxito. Eso enseña la psicología, ¿no? Y Jesús sale con estas cosas y dice: felices son los que son pobres, los que no valen nada, los que no tienen nada. Felices son los que están llorando, y felices son los que son mansos. Dígame quién en su sano juicio puede decir que conquistará una tierra o conquistará una promesa siendo manso. Y esto es lo interesante de las bienaventuranzas, que a medida que vamos avanzando, esto se vuelve más difícil, más penetrante y más humillante para el ser humano. A medida que subimos de escalón en las bienaventuranzas, esto es algo que choca con nuestra mente humana. Y déjame explicarle por qué. La palabra mansedumbre es la palabra praus y significa humilde o gentil. O algunos autores lo definen como poder en perfecto control. Lo contrario a lo que es mansedumbre es la soberbia, la altivez y el orgullo. Fíjense cómo somos en el mundo. Si alguien tiene carácter, lo definimos porque es fuerte, gritando, porque no se deja de nadie, porque siempre hace lo que se propone a costa de todo, y nosotros decimos: esa persona tiene un carácter fuerte. Pero ¿sabe qué es lo que me dice la Biblia? Que esa persona no tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil. La persona que no sabe controlarse a sí misma, que es explosivo, que se enoja a la primera, que se enoja de cualquier cosa, que tiende a vengarse de lo que le hicieron,
no es una persona fuerte, es una persona débil, porque la persona que es mansa tiene la fortaleza para controlar sus pasiones, sus deseos, su ira y hacerlo de la manera correcta. Ahora, lo difícil de esto, lo difícil de ser manso y de las bienaventuranzas, es que yo puedo decir de mí mismo que soy pobre, que soy débil, que no tengo nada. Pero lo complicado es cuando a uno le dicen que es débil, que es pobre y que no vale nada. Yo puedo decir de mí, ay, estoy bien menso. Y sé que al fin y al cabo no es cierto, ¿eh? Bueno, sí, poquito, pero uno tiene esa esperanza. Pero ¿qué tal cuando su familia dice, estás bien menso? ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Y qué tal cuando otra persona que te cae gorda dice, ese está bien menso? ¿Qué tan manso eres? Dice Martin Lloyd-Jones, mansedumbre es tener una idea adecuada de sí mismo. Ser manso es cuando sabes que eres pobre, sabes que no tienes nada, que no eres nada y no tienes nada que defender. El que se sabe que es pobre, como no tiene nada, no quiere defenderse de nada. Ese es el manso. Y fíjese cómo esto no es algo natural. Esto solo puede venir por el Espíritu Santo. Nosotros en nuestra carne decimos, nadie me puede pisotear, nadie me puede faltar al respeto. Y Jesús dice, los mansos, los que están en control, los que no se defienden, los que no son vengadores, los que no utilizan la ira, esos son los que heredarán la tierra. ¿Se imagina para estos hombres escuchar ese mensaje? Yo le apuesto que muchos de los judíos que estaban ahí dirían, este mensaje es imposible. Muchos dirían, oh no, ya empezó, qué religioso. Muchos dirían, qué atractivo tiene esto. ¿Se ha fijado que los atractivos del mundo son los que aparentan éxito? Los predicadores atractivos del mundo, los que siguen más gente, son los que aparentan éxito. Pero los únicos que heredan la tierra son los mansos. Seremos mansos en la medida en la que usted se pueda percibir como realmente es. Si usted no se percibe como es, usted no va a poder ser manso. Hay dos lados para los cuales uno es manso. Primero, uno debe de ser manso en su relación con Dios porque se somete a su señorío. Y la otra es con los semejantes. Ahora, usted no puede ser manso con sus semejantes si primero usted no es manso con Dios. ¿Sabe por qué tendemos a defendernos, a vengarnos, a hablar mal de las personas cuando nos atacan? Porque eso refleja que no estamos tan sometidos a Dios como pensamos. Y no sé si esto usted se pueda ubicar aquí, pero las bienaventuranzas han taladrado mi corazón y han hecho precisamente lo que Jesús quería que hiciera. Quitar la confianza de uno mismo. Las bienaventuranzas destrozan al hombre porque le quitan su autoconfianza, le quitan su seguridad en su justicia. Y quiero decirle algunos ejemplos para que entendamos qué es ser manso. Génesis 13, del 8 al 10. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra.
Resulta que Abraham y Lot eran parientes y dice que vivían juntos de alguna manera y los dos tenían muchas ovejas, mucho ganado. Y se empiezan a pelear los pastores de otros, o sea, entre familias se empieza a pelear, ya ve que eso no pasa. Se empiezan a pelear y entonces Abraham, fíjese cómo es la mansedumbre, él dice, mira, ya no podemos estar los dos juntos, vamos a hacer una cosa. Te doy que tú escojas la tierra que tú quieras. Dime de qué lado de la tierra quieres ir. Si tú dices la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Si tú dices la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Y Lot, abusadillo desde chiquillo, vio la tierra y vio una tierra que era verde. Vio una tierra que dice que era de riego, donde su ganado iba a poder prosperar, donde iba a tener éxito. Y él dice, pues yo escojo esa tierra. Y yo aprendí de Abraham algo, que nuestra naturaleza humana nos lleva a pensar en nosotros y luego, ¿sabe quién? En nosotros. El ser humano es alguien que trata siempre de sacar ventaja de todo lo que hace. Siempre que hacemos algo, pensamos en un beneficio directo o indirecto. Usted hace algo y dice, bueno, a lo mejor no voy a recibir el beneficio ahorita, pero más tarde lo voy a recibir de otra manera. El que es manso, ¿sabe qué hace? Pone por encima a los demás antes que su beneficio. ¿Quiere saber qué tan manso es en la casa? Cuando su esposa, por ejemplo, o su mamá le dice, lava los trastes. ¿A alguien le dicen como a mí? Y fíjese qué hace uno. Uno tiene dos opciones. O reacciona violento y empieza a decir, no, ¿yo por qué? Yo soy el hombre de la casa, uno bien machista, ¿no? O uno piensa y dice, ¿para qué me busco broncas todo el día? Ya ve cómo son, mejor lavo los trastes. ¿Usted cree que eso es mansedumbre? El que usted lave los trastes porque no quiere tener problemas, porque no quiere que nadie lo moleste cuando ve el fútbol o cuando ve lo que a usted le gusta. Eso no es mansedumbre. Mansedumbre es estar pensando en los demás por encima de nosotros mismos. Ahora les pregunto, ¿qué tan mansos son ustedes? ¿Qué tan mansos somos nosotros? Apunté una frase que me gustó que dice, el que no tiene nada, lo tiene todo. Usted no puede ser que ponga como superiores a los demás si usted no sabe que no tiene nada y que lo que pueda tener para usted es una bendición. La segunda cosa que noté de la mansedumbre la encontré en el personaje de Job. Y la segunda característica es que la mansedumbre es nuestra dependencia de Dios. El ser manso, ¿qué tan manso es usted? Es que tanto depende de Dios. Job, capítulo 1, versículo 21 al 22. Vea las palabras de este hombre. Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En medio de la aflicción, confesamos nuestra dependencia de Dios o nuestra dependencia en nuestras propias capacidades. En medio de la prueba o de la dificultad se ve realmente quién es usted. Solo alguien lleno del Espíritu Santo puede decir, yo no tenía nada, Jesús me dio todo, Dios me dio todo, y si Él decide quitármelo, que me lo quite. ¿Qué es eso que le preocupa tanto en su vida? Que le da vueltas y todo el día está pensando en eso. Y que dice, en la casa, en el carro, en fulanito, sutanita, bueno, ese es el tesoro de su corazón. ¿Qué pasaría si alguien se lo arrebata? ¿Cómo reaccionaría usted si lo que más ama le fuera quitado? Nuestra confianza en Dios es la evidencia de nuestra mansedumbre. Muchos tienen una indolencia hacia el sufrimiento o hacia el sufrimiento de los demás.
Esto quiere decir que son insensibles, que pasa algo y les da igual, que dicen, bueno, pues ya le pasó esto, bueno, me está criticando, me está diciendo, ni me importa, porque no me importa a esa persona. Escucha, eso no es mansedumbre. Mansedumbre no es ser indolente. Porque a veces nos jactamos, yo soy muy manso porque todo me vale en la vida. Tampoco es ser indiferente a las cosas. Usted puede ver que Job amaba a su familia, ¿sí o no? ¿Job amaba a sus hijos? Sí, dice la Biblia que él ofrecía holocausto todos los días por si quizá los muchachitos se portaran mal, ¿verdad? Claro que le importaban sus hijos. ¿Sabe qué me impresiona del libro de Job? Que lo empiezan a atacar sus amigos de una manera bestial y diciendo, algo hay mal en tu vida, algo has hecho mal, por eso Dios te está castigando. Y él se mantenía con su fe y se mantenía con su fe. Y después cuando cuestiona a Dios y hay ese debate entre Dios y él a través de una retórica, usted puede ver, Dios le contesta claramente por qué lo hizo. Dios le contesta por qué lo hizo de esa manera. Eso es lo que me impresiona de Job, que nunca recibe una respuesta clara. Y la respuesta que lo satisface es, esta situación me permitió conocer más a Dios. Esta situación, esta aflicción, este dolor en mi vida tan grande, lo que me hizo es acercarme más a Dios. Ese es el que es manso. Cuando algo pasa en su vida, cuando hay una dificultad, usted dice, gracias Dios. Cuando alguien lo está atacando, cuando hablan mal de usted, cuando su reputación está por el suelo, usted es capaz de decir, me gozo en esta aflicción, Señor, porque sé que algo estás haciendo en mi vida. Y si tú me tienes que humillar, yo quiero ser humillado. Yo no pongo resistencia porque la mansedumbre no está en lo que mi nombre significa, sino en lo que el nombre de Dios significa para mí. Pero mire, mansedumbre, aparte de eso, es dejar de confiar en nuestras capacidades. Y esto lo encontré en Moisés. De Moisés, cuando usted lee la Biblia, dice que es el hombre más manso y humilde. Ahora, mansedumbre no significa que usted sea débil o que sea torpe. Y mire cómo Éxodo 3:11 me dice cómo Moisés dejó de confiar en sus capacidades. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Se le presenta a Dios en la zarza ardiendo y le dice, quiero que saques, que seas el libertador de mi pueblo. Yo he decidido que voy a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y voy a hacer de ellos una nación. Él creció siendo nieto del faraón. Ahora, los únicos que tenían acceso a la educación en ese eran los de la familia real. Entonces Moisés aprendió obviamente oratoria, Moisés aprendió el arte de la guerra, Moisés aprendió lo que todo un joven culto de Egipto debería de saber. Este hombre tenía todo. Muchos pensamos que cuando Dios nos llame, nosotros podemos decir, sí, mira, ¿cómo sabías que yo tenía esta habilidad para predicar? ¿Cómo sabías que yo tenía esta habilidad para hacer esta cosa? O yo era tan bueno para esto. Pero cuando alguien de verdad se topa con Dios, deja de confiar en sus capacidades. Alguien que es manso es alguien como Moisés, que a pesar de que tenía todos los conocimientos de ese tiempo, toda la tecnología la sabía manejar, él dice, ¿quién soy yo? Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer algo? Este es alguien que es pobre en espíritu, que dice, yo no tengo nada, yo no soy nadie, yo no tengo un nombre, yo no tengo una reputación. ¿Quién soy yo para hacer lo que tú me mandas a hacer, Dios? Alguien manso es alguien que dobla su autoestima y que pone sus capacidades a los pies de Cristo. ¿Sabe qué nos dice la psicología de este mundo? Que lo que debes de tener es autoestima, que lo que el hombre debe de tener es amor propio.
Te dice, te tienes que amar tanto porque si no, no vas a poder hacer otras cosas. ¿Y sabe qué es lo que me dice Jesús y la Biblia? Que el problema del hombre es que no se ama poco, sino que se ama demasiado. Se ama tanto que se cree superior a todos los que lo rodean. Se cree más bueno que el vecino, se cree más bueno que los de su trabajo, se cree tan perfecto que no hay nada malo en él. Pero el hombre manso, volvemos a decir, es el que siente que no tiene nada de qué enorgullecerse. No hay nada que lo pueda hacer sentir orgulloso porque no tiene nada. Y reconoce que todo lo que tiene es por gracia. El manso nunca trata de impresionar. Alguien manso nunca se trata de lucir en su casa, nunca trata de demostrar cuánto es o cuánto sabe en su trabajo o en la sociedad. Es alguien que vive de una manera sumisa a la voluntad de Dios. Estas cosas solo las puede tener el creyente. ¿Sabe qué hace el hipócrita? Siempre se está quejando de lo difícil que son los mandamientos de Dios. Alguien que es hipócrita, que es un cristiano que no es genuino, siempre está diciendo, no, eso está muy difícil. No, eso no lo debemos de hacer. Pero ¿sabe qué hace el cristiano verdadero? Siempre se está lamentando de su ineptitud para hacer la palabra de Dios. Alguien que es cristiano siempre está diciendo, miserable de mí, porque no puedo agradar a mi Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. ¿Cómo tiene que recibir el cristiano la palabra? Con mansedumbre. No se trata de qué tan expuesto está a la verdad de Dios. Es si tiene la mansedumbre para someterse a ella. Usted puede pasar 10 años en una iglesia con doctrina sana y no cambiar su vida nada. Usted puede pasar 20 años, puede pasar 30 años y su vida seguir en pecado constante. ¿Sabe por qué? Porque usted no es manso para someterse a la palabra de Dios. Y eso ya taladra nuestra vida y me hace preguntarme, ¿cuánta mansedumbre me falta para ser como Jesús? El ejemplo que quiero citar es David. David es uno de los personajes que más admirados es en la Biblia. Y es por esa condición de mansedumbre, creo yo. Porque cuando él se equivocó, supo reconocer, no inmediatamente, sino cuando. Cuando la palabra de Dios vino a través de Natán y le contó una historia y le dijo, mira, David, había un pastor que tenía muchas ovejas y su vecino solamente tenía una ovejita y era la ovejita de su vida y era la ovejita de su amor. Y cuando el hombre rico que tenía muchas ovejas vio la otra ovejita, dice que la codició y entonces agarró y se la quitó al hombre que solo tenía una oveja. ¿Qué debemos de hacer con él?, le pregunta el profeta. David dice, que lo maten. La respuesta le dice, David, tú eres ese hombre. Y en el momento en que David escucha la palabra de Dios diciendo, tú eres el hombre que ha codiciado la mujer de su prójimo, la que era amada por su esposo, y tú se la has quitado, ¿sabe qué hace David? Cae en suelo y se quebranta y dice, he pecado contra Dios, he pecado contra Dios. Alguien que es manso en cuanto recibe la palabra de Dios, dice, soy yo el que no ha hecho la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo no somos de la misma manera? Viene la palabra de Dios, reprende nuestra vida y nosotros decimos, ese predicador está bien loco, es bien religioso, no lo quiero escuchar, yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Esa no es mansedumbre. Cuando usted dice, yo quiero seguir viviendo como a mí se me dé la gana o a mi manera, usted no es manso. Lo primero que, ¿sabe qué hace el soberbio? ¿Qué hace cuando algo no nos cuadra de la Biblia? Lo primero que decimos, eso no dice Dios, eso no dice la Biblia.
Ni siquiera nos preocupa si dice o no en realidad, sino si eso se adapta a lo que yo tengo en la cabeza. Pero escuche, solo la palabra de Dios puede dar fruto en la vida de un corazón manso. Solo el que es manso va a poder dar frutos de la palabra de Dios. Y la quinta cosa es la mansedumbre, es soportar sin defenderse. ¿Quiere un ejemplo más radical? ¿Cómo se pone usted cuando alguien lo ofende? ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer? ¿No quiere defenderse usted mismo? ¿No quiere ir y hablar mal de esa persona? ¿No le dan ganas? Así uno se controla y quiere decir lo que sabe para que digas, mira, yo tenía razón. ¿No le dan ganas de hacer eso? Cuando alguien lo habla mal, ¿no le dan ganas de ir a confrontarlo y buscar pelea y vengarse y decir, si esta persona me hizo sufrir, ahora yo quiero que ella sienta lo mismo que yo? ¿Alguna vez le ha aplicado la ley del hielo a alguien? ¿Sabe qué es la ley del hielo? Es no ser manso. Yo quiero que tú sientas lo que yo sentí. Y si a nosotros nos cuesta las ofensas, ahora lo voy a llevar a otro nivel. ¿Se acuerda de Esteban? Cuando Esteban le está predicando ahí y lo empiezan a apedrear, a este hombre lo estaban matando. ¿Y sabe qué hace Esteban? Cuando lo están matando, dice que ora por las personas que lo estaban apedreando. Ese es alguien manso. Ese es alguien manso, que a pesar de lo que te estén haciendo, tú seas capaz de soportar y de bendecir a las personas que te maldicen, de bendecir a las personas que te agreden, de orar por ellos, aunque ellos no quieran saber nada de ti. De nuestro Jesús se burlaron, lo insultaron, lo golpearon. Y él dice, aprended de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre está ligada a la humildad. Ahora, si de Jesús lo trataron así, ¿por qué piensa usted que tiene derecho de que lo traten mejor de lo que usted piensa? Si al hombre que fue perfecto, si al hombre que no cometió pecado, que no hizo mal contra nadie, lo insultaron, lo agredieron, ¿por qué usted sí piensa que usted sí tiene derecho a no ser insultado o agredido? Esta es una de mis frases favoritas de Charles Spurgeon y dice, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente de algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pinta un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría un toque de negro para acercarse a la realidad de lo que tú eres. El manso no se preocupa por lo que los demás digan. ¿Sabe cómo saber que no tiene mansedumbre? Cuando usted constantemente está pensando en cómo lo insultaron. Cuando usted no está libre y dice, es que hablaron así de mí, es que subieron tal cosa, es que me dijeron, usted no está siendo manso. Aunque usted no responda, aunque usted no trate de vengarse, pero si en su mente está constantemente la injusticia que le hicieron, usted no es manso. Porque el manso nunca está a la defensiva. Siempre pone la otra mejilla. Siempre camina la otra milla, aunque no le corresponda. Hasta aquí ya estamos en el suelo, en la lona, pero la mansedumbre no exige sus derechos. ¿Sabe cuántas veces el ser humano dice, bueno, sí, yo me voy a dejar, pero hasta donde sea mi derecho, hasta donde me corresponda? Y mire el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia. Filipenses 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no exigió sus derechos. ¿Sabe cuál era su derecho? Su derecho era ser igual a Dios, era ser Dios. Y dice que Él se humilló por otros, viniendo a ser igual a los hombres. Alguien que es manso es alguien que no se está fijando si se cumplen o no sus derechos, sino está atento a si se hace la voluntad de Dios o no. La mansedumbre hipócrita siempre tiende a autocompadecerse. El que cree que es manso siempre se ve como la víctima de las circunstancias. Pero ser manso quiere decir que ya no se preocupa por usted mismo y que comprende que no tiene derecho alguno. Si usted sabe que es pobre, usted sabe que no tiene nada. Joan Bunyan, el escritor del Camino del Peregrino, dice: el que está en el suelo no tiene temor a caer. La persona que está en lo más bajo no tiene miedo de lo que pase en su vida. El verdadero manso es el que vive sorprendido que Dios y los hombres puedan pensar algo bien de él. Y estoy por terminar. Y Primera de Pedro 2:22 dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía a la maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ser manso significa tener paciencia, porque sabe que en las manos de Dios está la justicia. Manso es feliz en esta tierra, porque el que no merece nada ahora lo tiene todo. No podemos ser mansos por nosotros mismos, solo si somos llenos del Espíritu Santo. Le cuento una historia que dice que una vez había una reunión de predicadores famosos en Inglaterra, y cuando se reunieron vino un predicador que era un predicador humilde, no tenía muchos recursos, pero su iglesia estaba creciendo. Y cuando llegó con estos predicadores de seminario y de muchos estudios, uno de los predicadores, tratando de humillarlo, se levantó y dijo: así que, hermano, a ver, con que usted antes era zapatero. Y este hombre se levantó y le dijo: no, mi hermano, usted se equivoca. Yo no era zapatero. Yo era un simple aprendiz de zapatero. Debemos de acabar con ese yo que nos dice que somos alguien.